Saludos miembros Elite, tenemos aquí el fascículo número 37 de Construye tu Volkswagen. El precio se sigue manteniendo en 309,90, 310 pesos mexicanos. Y antes de empezar este video, recuerden que nuestro patrocinador Iron Packs Toy Store, esta tienda en Facebook, pueden estar consiguiendo todos estos fascículos y más colecciones que están ahorita en circulación dentro de la República Mexicana. También recuerden que tienen distintas formas de pago y hace envíos a toda la República Mexicana y a diversos países del mundo entero. Entonces recuerda que tu mejor opción para estar teniendo fascículos atrasados o estar adquiriendo los nuevos lanzamientos de coleccionables, Iron Packs Toy Store es tu mejor opción. Les dejo en la parte de abajo el link de la página de internet en Facebook. Entonces recuerda que si a ti te hace falta algún número en especial o quieres iniciar alguna de estas colecciones, lo que yo te recomiendo es Iron Packs Toy Store, esta tienda en Facebook de coleccionables y figuras de acción. Y no te olvides de darle like a la tienda de Iron Packs Toy Store. Y antes de empezar con este fascículo, vamos a la sección de fotografías. Y empezamos las fotografías con este Roberto. Nos está enseñando cómo va hasta el fascículo número 37. Aquí estamos viendo que Roberto le cambió uno de los cables. De verdad, muy buena idea. No se me había ocurrido. Vamos a estar haciendo video tutorial para estar cambiando el color de los cables del Volkswagen. Obvio, todo a mérito de Roberto, que nos está dando esta idea. Luego tenemos a Alejandro Febe desde Tigre, Buenos Aires, Argentina, que ellos apenas van en el fascículo número 6 y nos está presumiendo este Febe esta fotografía del fascículo número 6 arriba de su Volkswagen Sedán. Por último tenemos a José Manuel Sánchez de la Ciudad de México, que nos comparte el avance hasta el número 36. Y finalizamos esta sección con Ramiro Reyes desde Saltillo, Coahuila, que está armando hasta el fascículo número 34. Antes de despedirnos de esta sección, también le mando un fuerte abrazo y un gran saludo a Hugo Lomelí, un gran amigo que lo conocí dentro de otros grupos de coleccionismo. Entonces, Hugo, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar viendo el video. Y ahora sí, continuamos con este fascículo número 37. Vamos a ver las piezas como siempre al último y nos enfocamos rápidamente en este fascículo impreso. En la primera página, como siempre, vamos a estar teniendo las distribuidoras a nivel internacional, y a partir de la página número 3 tenemos el paso a paso. Vamos a estar ensamblando la batería de este Volkswagen Sedán. Continuamos estos paso a paso en las páginas 4 y 5. Y a partir de la página número 6 tenemos la sección de modelos. Vamos a estar viendo en esta edición el sedán de exportación a los Estados Unidos de 1957. Continuamos con esas fotografías en las páginas 8 y 9. Y por último cerramos esta sección en la página número 10 con distintas fotografías de algunos detalles. Última página, llegamos a tener la postal del sedán en distintas versiones, y en la contraportada tenemos la ilustración minimalista de esta edición. Regresamos rápidamente a la página número 3 y vamos a estar colocando en la parte inferior las piezas que nos viene en este fascículo número 37 para estar haciendo un mejor ensamblaje y un mejor armado. Ya que tenemos las piezas conforme viene a la fotografía, vamos a estar iniciando esta construcción de la batería y vamos a estar necesitando la pieza 37G. Vamos a colocar en la parte interna dos tornillos AM, son los únicos tornillos que vienen en este fascículo, y vamos a estar utilizando un desarmador .00. Aquí primero vamos a estar colocando los tornillos en la parte interna, y aquí necesitamos el conjunto completo de la batería. Lo vamos a estar colocando en la parte posterior. De hecho, tenemos aquí la parte de los pivotes. Entra perfectamente, tiene que coincidir con el recuadro de la base del chasis, y aquí vamos a estar haciendo dos giros en sentido contrario a las manecillas del reloj, y después vamos a estar apretando hasta el fondo para que no se mueva la batería. Luego vamos a estar armando el largo de la terminal de la batería, que es la pieza 37A. El cable más corto que nos viene lo vamos a estar conectando con la pieza 37E.
que son una de estas terminales plásticas en color plateado. Son las terminales de la batería. Con cuidado vamos a estar colocando hasta el fondo. Si sentimos que está muy apretado, le podemos poner una gota de aceite lubricante para plástico y nos debe quedar de esta forma. Lo mismo vamos a estar haciendo con el cable más largo. Hay que tener bastante cuidado con estos pivotes, ya que estos pivotes se pueden estar rompiendo muy fácilmente. Yo lo que me estoy dando cuenta que en mi cable pues viene un poquito mayugado, está un poquito dañado. Aquí únicamente lo que vamos a estar haciendo es con los mismos dedos vamos a estar tratando de dejar la forma cilíndrica del cable. Aquí vamos a agarrar nuestra tapa de la batería y vamos a estar colocando los polos, estas dos entradas. Nos va a quedar de esta forma y vamos a agarrar la tapa y la vamos a cerrar. Aquí empujamos fuertemente hasta el fondo, que no quede aire entre las piezas. Si no está quedando bien, vamos a estar cambiando de posición, pero debe quedar perfectamente alineado. Regresamos a nuestra base y vamos a estar colocando con el cable más corto hacia el lateral, y aquí únicamente empujamos, colocamos este cable directamente a la terminal del suelo y el cable más largo lo vamos a introducir en esta canaleta de la suspensión, lo vamos a empujar, sale nuestra parte trasera y jalamos ligeramente. Si vemos que se está enredando, vamos a estar girando o torciendo nuestro cable en la parte frontal para que no estemos rompiendo el pivote interno. No debemos de estirar tanto para que no se dañe el cable. Nos vamos directamente a la parte posterior. Vamos a estar conectando en la saliente del regulador de voltaje que está en la parte de hasta arriba. Lo vamos a insertar poco a poco, cuidando el pivote, y vamos a colocar la brazadera 37H a la parte de la tolva refrigerante. Con mucho cuidado, hay que estar insertando, entra un poquito a presión y hay que estar cuidando el pivote que está en la parte superior del regulador de voltaje. Luego vamos a estar encajando la saliente del filtro de combustible, que es la pieza 37J, que es esta transparente, y la vamos a estar embonando con el filtro del combustible, que es la 37I, es la menos transparente. Colocamos, empujamos hasta el fondo, vamos a tener una saliente y un entrante, y en la parte que es blanca vamos a estar colocando la pieza 37K, el tubo externo curvo, que es este que nada más tiene un doblez en uno de los extremos. Ahí vamos a encajar. Hay que tener cuidado con esta pieza, ya que podemos estar rompiendo también el pequeño pivotito. Y en la parte inferior vamos a estar colocando la pieza 37L, que es el tubo grueso de la alimentación del combustible. El pivote más largo y más delgado vamos a conectarlo de esta forma. También hay que tener bastante cuidado en esta pieza, nos va a quedar de esta forma. Lo más recomendable es desconectar la bomba de gasolina, conectar perfectamente esta entrada, porque tenemos una entrada de media luna. La vamos a colocar y la vamos a empujar directamente, y volvemos a colocar esta bomba de gasolina en la parte inferior. Y por último, en la parte superior, cerca de este filtro de aire, colocamos la parte del tubo al múltiple de admisión del acelerador, y nos va a estar quedando de esta forma. En este fascículo nos va a estar sobrando un tornillo AM. Este tornillo lo vamos a estar guardando en nuestra caja de herramientas. Y con esta imagen llegamos al final del fascículo número 37. Vamos a estar terminando por completo el motor. Ya todas las piezas están unidas y completas. Ahora vamos a estar haciendo un pequeño tutorial en un futuro video de algunas mejoras para que esté luciendo mejor este motor.
Y así llegamos al final de este video. Y si tienes alguna duda o comentario, por favor déjamelo en la parte de abajo en los comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte este video. Sin antes de activar la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.